Señoras, señores, bienvenidas, bienvenidos al tablero en Mega TV. ¿Cómo podemos conducir el presente y pensar en el futuro cuando nuestras ideas del pasado son completamente fantasiosas? Hagamos un ejemplo del absurdo. Quiero construir mi presente, imaginar un futuro, pero pienso que en mi pasado vengo de un planeta que se extinguió y mis padres me mandaron en una cápsula espacial y caí acá en la Tierra y tengo superpoderes y me llamo Clark Kent y creo que vuelo. Si creyendo que soy Clark Kent y creo que vuelo y tengo un uniforme azul y me pongo el anatómico arriba del uniforme azul, anatómico rojo encima, y me paro al borde de la cornisa y me tiro, me voy a hacer papilla, ¿verdad? Si yo creo que en mi pasado grandioso yo vengo de un planeta de superhéroes. La mala lectura o la fantasía de mi pasado me condena en mi presente y compromete la existencia de un futuro. Perdón por lo grotesco del ejemplo, pero no puede el presidente Santiago Peña seguir abochornándonos con sus invenciones y furcios. Continúa con su versión fantástica de la historia, del despertar de un gigante, asunto que no está refrendado por ningún libro serio de historia. Y ahora, como parte de uno de sus muchos viajes al pedo por el mundo, parece que compró derecho de participación para que lo entrevisten en un ignoto programa de la televisión, donde se permitió hablar de la situación que a la hermana República de Panamá le provoca la agresión del gobierno de Trump, que dice: el canal es nuestro y lo vamos a recuperar. Escuchen, vean, presencien, sean testigos del enorme furcio del presidente de la República. Así pasamos vergüenza alrededor del mundo. So I think what President Trump, and this is my interpretation of the action, is that he wants to know that the U.S. is being treated fairly, that asset that was built almost a century ago with the resources of the U.S. and it was given through a great agreement between President Carter and Trujillo. Remains a viable source of prosperity and growth for the Americas and for the region, and not a tool for the expansion of the Chinese trade. Hablando de asuntos que por lo visto desconoce supinamente, Santiago Peña confundió al dictador dominicano Leónidas Trujillo, fallecido trágicamente en 1961, lo asesinaron y fue un día de fiesta, la fiesta del chivo, para decir que fue Trujillo el que firmó con Cartes, no con el presidente norteamericano Jimmy Carter, el tratado Torrijos-Carter, no Trujillo-Cartes. ¿Cómo podría un dictador militar dominicano asesinado en 1961 resucitar en 1977 para firmar el tratado de la cesión del Canal de Panamá con un tal Horacio Cartes? Un disparate que nos pone en vergüenza. Y en manos de este tipo está la conducción y la administración del país. ¿Qué será la metida de pata y la vergüenza internacional? El haberse ido al pedo en enero, o sea, que Coro iba allá a Washington para apelar, para que nadie le dé bola, para que no pueda haber estado presente en la asunción presidencial de Donald Trump. ¿Qué es ese deporte de los furcios? ¿Deporte, papá? Debe ser eso. Hacemos una pausa, amigos y amigas, y regresamos en instantes. The fever, that is something you are the bear, you give me fever. Creo que la verdad resplandece frente a nosotros. No son resplandores de una aurora boreal o de un año nuevo en Sydney con fuegos artificiales, pero es un resplandor enceguecedor que nos dice muy claramente que el segundo gobierno del cartismo está fracasando a una velocidad mucho más peligrosa que la primera vez. La primera vez, la del propio Horacio Cartes, que terminó con un falso Metrobús, un verdadero malso paraguayo, una
fallida, atropellada constitucional para la reelección y la inauguración triste, patética, contracíclica de un superviaducto super inundable que fue empezado en el gobierno de Federico Franco y terminado e inaugurado nada menos que al día siguiente del asesinato del joven Quintana. ¿Se acuerdan? Que Cartes no se fue a la inauguración de la única obra que se hizo durante su gobierno, que se fue, ¿cómo se llama la heladera americana de 17 pies? Jiménez Gaona. Sí, tiene freezer, verduras y bebidas, Jiménez Gaona. Y se fue González Daer, y González Daer con sus hordas luqueñas llevaron unos carteles de reelección que más desubicados no podían ser. Bueno, ese fue el gobierno de Cartes. Ahora el gobierno de Cartes por interpósita persona, que es cada vez más fantasmagórica, cada vez más lavado, cada vez más transparente y transparente por decente y por por accountable, dirían los gringos, Santiago Peña, sino transparente por el hecho de que él es una pieza menor en el entramado del poder cartista. El poder cartista que no puede. El poder cartista que va de escándalo en escándalo, de semana en semana. Y todo tiene un punto donde esto va rebalsando 1 año y medio de proceso, cuesta decir 1 año y medio de gobierno, y van de mal en peor. Y arrastran al país, y arrastran a la parte que sí funciona del país, a la gente que trabaja todos los días, a los empresarios que a pesar de este clima de inseguridad, de este agavillamiento atroz de la justicia, yo creo que algunos de ustedes, algunas, habrán tomado debida nota de que apareció ante la opinión pública un abogado, Diego Troche Roviani, diciendo: por favor, socorro, están por robarle la estancia a la empresa a la que represento, y entre los ladrones hay un senador, un diputado, un gobernador, varios jueces, exjueces, fiscales y exfiscales. Una gavilla político-judicial que dicen: qué linda estancia, yo quiero para mí, dale la mitad, ya jájese. A pesar de esto, hay gente que sigue levantando las cortinas todos los días, generando empleo, generando bienes, arriesgando mucho. Este es el triste país a este despeñadero al que Peña nos va conduciendo por mandato de su patrón Horacio Cartes. Lo último, la escandalosa revelación verificada de que las cosas que temíamos son en realidad peores de lo que imaginábamos en su momento. El tráfico de influencias, la razón de ser para llegar a ser parlamentario en Paraguay, para ser un intermediario, aliado y socio comercial de las peores expresiones del crimen organizado. ¿Recuerdan ustedes cuando se hablaba del contrabando como el gran mal de la ilegalidad en Paraguay? Pero son Blancanieves y los 7 enanitos, son los pobres contrabandistas acá que traen papa, cebolla y aceite de la Argentina y harina del Brasil. Esos son los buenos de la ilegalidad. A partir de ahí tenemos narcotráfico a gran escala por la hidrovía de la cocaína, y tenemos todo tipo de tráfico. Paraguay, con su exigua, reducida población de apenas poco más de 6 millones de personas, importa armamento como si fuera Ucrania en guerra. Son demasiadas señales de un país en total descontrol. Pero vamos a centrarnos en el problema séptico, el problema de ingeniería sanitaria del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Reventó el pozo ciego y, perdón por la crudeza de la expresión, salió toda la mierda. Nombres, apellidos, fechas, situaciones,
favores, complicidades, exoneraciones, liberaciones de narcotraficantes, liberaciones de sicarios, protecciones de narcosicarios que pudiesen estar implicados en el asesinato de Marcelo Pecci. Y el presidente Peña, que quizás consciente de que él es nomás luego una pieza menor de decorado en el entramado del poder de Horacio Cartes, agacha la cabeza, se calla o cuando habla simplemente confirma lo peor que se teme de él también, que es cómplice por omisión de todas estas cosas. Un presidente que sigue aferrándose a su ministro secretario de la Senat, un presidente que sigue aferrándose a su ministro secretario de Inteligencia, un presidente que sigue aferrándose a su ministra secretaria de Prevención del Lavado de Dinero, ante la atroz, abrumadora evidencia de las complicidades peligrosas entre estas personas y el crimen organizado, o es cómplice por vía directa o es cómplice simplemente porque recibe el mandato de vos callate que esto no te compete, vos quédate calladito nomás que nosotros vamos a seguir manejando el país acá desde la Avenida España. Esa es nuestra situación, pero les digo, vamos a centrarnos en el tema de los organismos extrapoder, puerta de entrada y puerta de salida del sistema judicial. La puerta de salida, el jurado de enjuiciamiento de magistrados con su capacidad investigativa y punitiva para castigar eventuales desvíos o inconductas de los operadores de justicia. Puerta de entrada, el Consejo de la Magistratura con su escuela judicial y con sus procesos cíclicos y cada vez más intensos de llamados a llenar cargos en la justicia. Esa justicia en la que muchos jueces, muchos fiscales, muchos defensores públicos, liquidadores de quiebra y otros cargos ven con alegría el día de la jubilación para salir de este infierno vergonzante que es el Poder Judicial de Paraguay. Vamos a hablar de este tema con alguien que en su momento tuvo actitudes muy valientes y que hoy me entero que le están cobrando muy caro. ¿Cómo era, Martín, aquella frase de la canción Noche de Bodas de Joaquín Sabina? Que ser valiente no sea tan costoso, que ser cobarde no sea tan... Bueno, por ahí va la cosa. La valentía de Pedro Arturo Santa Cruz hoy le vale ser demandado por el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel-Junghans, por el delito de opinión de una persona que como parlamentario casi tiene la obligación de opinar sobre los asuntos trascendentes del país, no para hacer relaciones públicas, no para hacer diplomacia, sino para decir lo que hay que decir cuando uno encuentra una irregularidad. Pedro Arturo Santa Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique. Realmente es un gusto estar en contacto contigo, con toda la audiencia. Así mismo es, Quique. En este momento estoy teniendo un proceso penal. Ustedes se acuerdan de que había denunciado los aprietes en Alto Paraná, ¿verdad? De unas reuniones que se hacían en la casa de Zulma Gómez, en donde participaban miembros de la Corte, donde participaban parlamentarios. A partir de ahí tuve una denuncia del actual presidente de la Corte. El miércoles pasado me citaron para una indagatoria de un proceso penal. Ustedes saben de que ningún parlamentario puede ser procesado por sus opiniones. Y yo lo hice como senador y miembro del Consejo de la Magistratura. Realmente lo que está ocurriendo es muy grave. La institucionalidad, la República está en peligro. Yo en esa oportunidad también denuncié que no solamente ocurría en Alto Paraná, había una relación con los narcotraficantes, con la narcopolítica. Había hablado en esos términos. En Canendiyú dije que estaba la parlamentaria Cristina, Lalo, en Concepción también, de Clesia en San Pedro, y lo había denunciado en aquel entonces. Y esto es muy grave, el copamiento absoluto de las instituciones.
como el Consejo de la Magistratura, el jurado, la designación de los jueces en estos momentos, ¿verdad? Y ya tenemos por la utilización de la justicia. Hay paraguayos en el exilio, como los jóvenes liberales Steven Patron y otros procesados, jóvenes procesados, ¿verdad? Y también tenemos el caso de la gente de CEPRELAT, los técnicos de CEPRELAT que están siendo procesados penalmente. Entonces tenemos esta utilización de la justicia con fines políticos y económicos. No solamente gente de la oposición, sino también gente del Partido Colorado, del PLRA, que son afiliados a esos partidos políticos, y esto es grave. Lo que saltó, Quique, es lo que ocurre solamente en el departamento de Amambay. Imagínate cómo están los otros departamentos, ¿verdad? Tanto Canenillú, Central, San Pedro, porque hay un copamiento absoluto de la narcopolítica de las instituciones del Estado relacionadas a la justicia. Eso es lo que estamos viviendo en este momento. Y bueno, esto es grave. ¿Qué hacemos de esta situación que estamos, Quique? Pedro Arturo, en tus días de miembro del Consejo de la Magistratura, ¿tuviste la valentía de denunciar aprietes hechos desde altas instancias del sistema judicial? Hoy, la exposición de los chats extraídos del celular del asesinado diputado colorado y cartista Eulalio Gómez revelan que aquellas cuestiones que vos habías señalado son reales y ya hay nombres, fechas, temas, causas y consecuencias. Así que no sé si qué estado causará eso sobre el proceso penal que te están siguiendo cuando el pundonoroso señor que en nombre de su honor está haciendo esto, ahora queda expuesto como alguien que dialogaba con este mega mafioso que era Lalo Gómez para cocinar asuntos en la justicia, y no cualquier asunto, las cuestiones muy tóxicas de los jueces y fiscales del Amambay, de las juezas pedrojuaninas y de sus investigados y procesados, en su mayoría narcos y sicarios. Pedro Arturo, el tiempo te dio la razón. ¿Qué va a hacer Diesel ahora? Mira, yo estoy en un proceso. El miércoles pasado tuve mi indagatoria en este proceso. Realmente este proceso no corresponde. El artículo 191 de la Constitución Nacional señala que todo parlamentario no puede ser procesado por lo dicho como senador, o en este caso lo dije como senador en el Consejo de la Magistratura. Esto es perpetuo, no corresponde al juicio. Creo que lo que quieren hacer es sentar un precedente. Apuntan a sentar un precedente porque con esto pueden procesarle a Katia por lo que dijo como senador, o al diputado Benítez en estos momentos, a otros senadores que tienen la valentía también de denunciar lo que está ocurriendo en el país. No solamente una cuestión de proceso, también esto es sentar un precedente. Ningún parlamentario se va a atrever a señalar lo que está ocurriendo en el país con esta situación en que estamos, Quique. Repito, lo peligroso de esto es sentar un precedente. Quiere decir que todos los parlamentarios o ex parlamentarios pueden ser procesados por sus dichos, ¿verdad? A mí no me extraña porque yo fui parte del proceso. Me acuerdo cuando estábamos en el Consejo, toda esta gente operando directamente. Hasta el propio Cartes llamaba a los miembros del Consejo en la sesión, especialmente para la cuestión para la designación del fiscal general del Estado y también para los miembros de la Corte.
esto para ellos es fundamental, el control de la justicia, ¿verdad? Y operan en consecuencia para eso, Quique, ¿verdad? Es grave, es gravísimo esta situación que estamos pasando, ¿verdad? Pedro Arturo, no era intención centrarnos en el caso de la demanda penal de Diesel en tu contra, de la que nos enteramos en el saludo, en la coordinación previa para salir al aire, pero sin duda se convierte en un escenario muy interesante porque, digamos, vamos a imaginar que este es como uno de esos gráficos PowerPoint de las encuestas y compañía. Imaginemos que hay dos barras, una verde y otra roja. La barra verde es la línea de tiempo de del proceso judicial en tu contra. La barra roja es el proceso de exposición pública de los chats. Entonces, ¿qué pasa si la línea roja sigue avanzando y seguimos teniendo revelaciones de la complicidad de ministros de Corte, del propio Diesel, de miembros del Consejo de la Magistratura, de diputados, senadores, del vicepresidente de la República, que se habla con mucha insistencia de que Aliana está hasta las narices en los chats de Lalo Gómez? ¿Qué pasa si la revelación de esos datos demuestra que tus críticas y tus denuncias eran ciertas? ¿Qué sentido tendría qué juzgado o qué juez diría Pedro Arturo Santa Cruz marche preso por haber difamado, mientras se expone en la realidad que vos tenías razón y tus denuncias eran ciertas? Mira, yo al menos, Quique, yo creo que, como dije, la intención es, en primer lugar, dejar un precedente. Y también lo que vos señalaste en un momento dado sobre la denuncia del abogado sobre la estancia, para ellos es una cuestión económica también, es una forma de apropiarse de los bienes de la gente que trabajan honestamente. Y creo que van a seguir en esto, ¿verdad? Creo que van a esperar que pase un tiempo que la gente no estén tan expuestos mediáticamente y van a seguir con lo mismo. Esto pasó con González Daer. ¿Ustedes se acuerdan de lo de González Daer? Entregaron la cabeza de González Daer. Ahora entregaron la cabeza de Arévalo. Pero ¿qué pasa con esta situación general que estamos teniendo? La utilización de la justicia para fines económicos y políticos, en la persecución a su enemigo político y también con fines económicos de apropiación, ¿verdad? Esa es la situación. Mira, esto está totalmente corrompido, Quique. Imagínate los jueces y fiscales que fueron designados en los últimos tiempos. Está totalmente inficionado por estos grupos de narcotraficantes, de políticos relacionados con el narcotráfico. Acá se expuso solamente lo que pasa en Amambay. Y los demás departamentos, Asunción, Central, Concepción, es gravísimo esto. San Pedro. Mira, y no solamente lo que pasó con Arévalo o con Lalo Gómez, sino esto se da en todo el país, la designación de jueces amigos, de fiscales que le respondan a este grupo político mafioso que está copando el país. Quique. Pedro Arturo Santa Cruz, muchísimas gracias por compartir con nosotros este diálogo. Es casi un acto de justicia, Pedro Arturo, recordar tu conducta pública, tus denuncias desde aquellos espacios, saber que lamentablemente las posiciones que defendiste hoy te cuestan un proceso de denuncia penal donde el demandante es el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia. Tú y hablan de contrario, pero también es grande la detonación de la exposición pública de datos que lo dejan a Diesel y probablemente a otros altos magistrados del Poder Judicial de Paraguay en una posición bastante incómoda de maridaje, de amistad,
de, como se diría coloquialmente, de chonguismo con lo peor de la mafia de frontera. Así que dejemos correr las aguas del tiempo y veremos al final quién pierde y quién gana en esta historia. Muchísimas gracias, Pedro Arturo. Gracias, Quique. Yo, como siempre, voy a tener una conducta de no dar un paso atrás. Voy a seguir con lo que dije. Tengo incluso, hay una cuestión que pasé mucho tiempo ahí en el Consejo. Creo que es importante hablar de esto hasta para la designación del fiscal general del Estado. Se tuvo la mano de Galeano Perrone. Hay una serie de cosas que hay que hablar de esto. Quique, yo no me voy a volver atrás. Voy a hablar como siempre, y no voy a dar un paso atrás en este tema. Muchas gracias, Quique, muy amable. El ex senador Pedro Arturo Santa Cruz integró el Consejo de la Magistratura y dio pelea desde ese lugar. Lo último que menciona no es poca cosa. Estamos hablando de una de las figuras de trastienda más nefastas del Paraguay contemporáneo. El abogado Víctor Galeano Perrone, que operó en esos ámbitos por cuenta y orden de Horacio Cartes. Hacemos una pausa, amigos y amigas. Regresamos a este capítulo de El Tablero, mirando una noticia publicada en las redes sociales de la 780 AM Radio 1 de Marzo en la categoría de No me extraña para nada. Miremos, no me extraña para nada la noticia de detuvieron al suboficial Gustavo Florentín y a su pareja con armas y drogas en su poder. Villa Amparo, Areguá, el escopetero que disparó a matar difícilmente sin orden previa directa, Gustavo Florentín, fue detenido con armas de asalto, no armas pequeñas de uso civil, armas largas, con munición pesada e importante cantidad de drogas. Este es el personal que preparan las fuerzas especiales de la policía. Este tipo de delincuentes, asesinos, que más temprano que tarde se formalizan en el crimen organizado. Y hay que recordar también que un poco más en las sombras de esa banda de escopeteros había otro suboficial, que creo que se llamaba Joel Sanabria, que protagonizó otro evento que lo pintaba de cuerpo entero. Un viernes a la noche, una joven mujer trabajadora gastronómica esperaba la llegada del ómnibus que lo llevaría desde San Lorenzo hasta Ceballos Cue. Imaginen ustedes el trayecto y el viaje de esta persona para ganarse la vida todas las noches. En las soledades de la noche se le acerca quien sería el suboficial de la Policía Especial, Joel Sanabria, y comienza a hacer galanteos que son rechazados por la chica, que comienza a moverse, a ver si moviéndose en sentido contrario a la circulación de la calle, no logra que el galán de turno deje de acosarla. El asunto no hizo sino empeorar, porque este policía ya tenía detectado el lugar ideal para violarla y efectivamente la mujer caminó hacia su propia trampa. Llegado a ese punto, el oficial descendió del vehículo y la empujó hacia unos matorrales, pero intervino casi providencialmente un taxista que alcanzaba a pasar por el lugar y que hizo que se desistiese de la situación extrema que estaba a punto de pasar la pobre mujer, a la que auxilió y a la que persuadió de que a pesar de que estaba pasando el peor momento de su vida, tenía que respirar hondo e irse a la comisaría policial más cercana a presentar denuncia. Bueno, el taxista le lleva a la comisaría y estaba la mujer sentada frente al despacho del oficial de guardia que atendía su relato, cuando ¿quién viene entrando a la comisaría? El hombre que minutos atrás intentó violarla. ¿Quién? El policía de la Fuerza Especial de Choque, que tuvo intervención decisiva
en la tarde-noche de aquel 31 de marzo de 2017. Esta clase de mano de obra criminal parece que es la favorita de las fuerzas especiales de la policía. Literal, asesinos a sueldo con sueldos del Estado sufragados por los impuestos de la gente. Pero volvamos a los hechos de la semana y para ello vamos a convocar a la senadora nacional Esperanza Martínez. Senadora, buenas noches, ¿cómo está usted? Sí, buenas noches, Quique. Un saludo especial para vos, para todo el equipo del tablero que siempre te acompaña y también un saludo para la audiencia. Senadora, estos acontecimientos que empezaron con la fuerza ciclónica de la revelación de aquello que creíamos que sucedía, pero al fin teníamos a mano las pruebas que detectaban el maridaje, la complicidad, la sociedad criminal entre políticos colorados, cartistas principalmente, y miembros del crimen organizado para influir sobre el sistema de justicia, para promover, relegar, salvar, exonerar, etcétera, etcétera, a quienes desde el sistema de justicia respondían y siguen respondiendo quizás a los mandatos de la mafia. La indignación ciudadana y la reacción de personalidades públicas, de sectores, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil fue, digamos, lo esperado, pero también las reacciones dentro de los eternos sospechosos, el coloradismo y el cartismo en este caso, van generando una agenda diversa. Hablemos de que lo de Arévalo nos tiene que indicar el camino de que es necesaria una reforma constitucional. Hablemos de que sí, parece que Arévalo está muy comprometido, pero no podemos echarlo ni aceptarle nada porque no hay ninguna causa abierta en su contra. En fin, hay una agenda en desarrollo cuya interpretación querríamos dejar a su cargo. ¿Qué está haciendo el cartismo para salvar o para desprenderse de este huésped incómodo que es Orlando Arévalo? Bueno, en primer lugar, Quique, hay que recordarle a la audiencia que cuando se inicia el gobierno de Santiago Peña y Horacio Cartes, prácticamente en los primeros meses, entre agosto y diciembre del 2023, ya se presenta el cartismo tanto en la Cámara de Senadores, Diputados y después en otros espacios del Estado paraguayo, como el tema del jurado de enjuiciamiento de magistrados, el tema del Consejo de la Magistratura, etcétera, vienen con una agenda autoritaria de abuso de la mayoría que nosotros de alguna manera denunciábamos reiteradamente, pero que, digamos, el cartismo lo tomaba como la crítica de la oposición. El viernes 14 va a ser un año del hecho más escandaloso el año pasado, que fue la salida de la compañera Katia González del Senado por una invención de unas cuestiones administrativas que en absoluto tenían ninguna razón para proceder a la pérdida de investidura como sucedió y donde evidentemente en ese abuso de la mayoría se da y hasta ahora la justicia sigue sin darle su lugar a la senadora, a pesar de que las personas implicadas todas fueron sobreseídas. Y lo que está sucediendo es como si este sistema de corrupción, este sistema, porque es una serie de personas, instituciones, cargos y modo de funcionamiento de los tres poderes del Estado, llegaron a un estado de podredumbre, como yo le llamo, la cloaca se derramó porque ya no daba más y está explotando por todos los lados. Y por lo tanto, creo que les tomó también de sorpresa al presidente de la República, al cartismo, y ante una primera reacción de la gente de asombro, empiezan en este momento, por supuesto, a hacer una estrategia. La estrategia tiene, por un lado, evitar decir
de que ellos son responsables. Le tenemos al presidente de la República que habla deporte papá, ¿verdad? Cuando le preguntan qué piensa, qué pasa en el Paraguay, deporte papá, nos dice Quique. Y intenta con ese silencio, con esa expresión, salirse del paso de algo que no puede explicar. Por otro lado, comienza el presidente de la Cámara de Senadores a visitar los medios y dice, no, nosotros vamos a eliminar la Secretaría de la Mujer, vamos a hacer una ley más dura de las ONG, etcétera. También tratando de instalar temas para que la prensa se ocupe, para que las mujeres salgamos a defender ese espacio que conquistamos con mucho esfuerzo, etcétera, y empecemos a hablar de ese problema. Calega Laverna empieza a decir por los medios, no, la reforma constitucional, y cada uno de estos viejos zorros conocidos comienzan a tratar de manipular la agenda porque no saben cómo revertir. Y la tercera etapa de esto, Quique, va a ser el proceso de impunidad. No van a salir las investigaciones van a ser lentas, se van a invalidar las pruebas, largas discusiones judiciales con este sistema en donde todos son amigos, cómplices de una impunidad desvergonzada, de la cual ya la ciudadanía no sabe ni siquiera qué decir. Y entonces, ante lo que hace el cartismo, ante lo que hace este sistema de corrupción, ayer, Quique, convocamos desde diferentes sectores a la ciudadanía y fue un primer encuentro de micrófono abierto. Y creo que es el inicio de un proceso de convocatoria y de crecimiento de la indignación ciudadana, pero no en el WhatsApp, no en los chats, no en la conversación, en el trabajo, en el estudio, en la facultad, en la casa. No, vamos a empezar los paraguayos y paraguayas a unirnos para construir una nueva mayoría del cambio, porque a estas personas, Quique, no le va a sacar Santiago Peña, no le van a sacar los representantes que tienen que nombrarse ante estos organismos de control o estos organismos de fiscalización. No van a cambiar si son ellos mismos. Ahí tenés lo de la pucheta hoy con el ministro Garay. ¿Quién confía en ellos? ¿Quién confía en ellos? Pero cambian 6 por media docena. Por lo tanto, Quique, yo te digo, se está construyendo una nueva mayoría en el Paraguay. Somos más los que no le votamos a Santiago Peña y a todo este equipo que se cree dueño del Paraguay y que con su corrupción, con los negocios, con el narcotráfico se lleva la salud, se lleva la educación, se lleva el transporte público, se lleva todo aquello que pudiera hoy ser útil para que los 6 millones de paraguayos vivan mejor. Ellos se llevan a su casa de $2 millones, a su helicóptero, a sus autos, para vivir como multimillonarios en un país donde todavía mucha gente hoy no puede comer las 3 comidas diarias, no puede desayunar, almorzar y cenar. Por lo tanto, Quique, ante tanta tragedia, tiene que haber la esperanza del cambio, y ahí la única alternativa que yo veo es de la unión de los paraguayos y paraguayas. Senadora, sin dudas necesitamos un gran diálogo nacional, esclarecer posiciones, agendar prioridades y tratar de generar presión pública positiva, consistente, bien legible, para generarle una agenda de acción a un gobierno que está completamente perdido, que se va de vergüenza en vergüenza, de error en error, de blooper en blooper. Anoche con asombro veíamos que había sido el presidente Peña, se fue a comprar su participación en un programa ignoto de la televisión norteamericana, donde, no sé, demostró su escaso conocimiento de la historia y
y de sus personajes, esas cosas que le ponen en vergüenza a sí mismos. Parece que no tienen claro qué es lo importante, qué es lo urgente, qué es lo relevante y a qué tareas, además de deporte papá, debería estar poniéndole muchas ganas. Si de su propia inteligencia, de su propio entorno, de su propia mesa de ministros no surge esa agenda, la gente tendrá que decírselo, alguien se lo tiene que decir. Concuerdo plenamente, Quique. Creo que este presidente, alguien le vendió a él el speech de que él es joven, es un muchacho inteligente, que ha tenido oportunidades de estudiar en Paraguay, en el extranjero. Es una persona que viene del mundo económico, por lo tanto, pudiera ser una persona solvente para discutir los problemas sociales, porque casi todos los temas convergen en cifras económicas. Por lo tanto, las personas formadas en términos económicos suelen ser muy solventes en política para discutir sobre problemas políticos y sociales. Sin embargo, le vendieron al cuento a él que cuando se es joven y con buena presencia, basta para que él viaje por el mundo. Hizo más de 38 viajes tratando de vender que el Paraguay es una especie de perla escondida en Sudamérica y que vengan acá y que por lo tanto vamos a llenarnos de inversión extranjera, de recursos, etc. Y así sucesivamente, lo que hemos tenido es una metida de pata. La agenda internacional de Santiago Peña es la más lamentable de todas. Nunca le hemos visto a nuestro presidente de la República en algún lugar del Paraguay donde están los problemas de la gente. ¿Vos le viste alguna vez a él recorriendo hospitales, excepto una vez que se hizo una selfie con la señora, etcétera? ¿Lo has visto caminando por los asentamientos rurales? ¿Lo has visto visitando distritos? ¿Lo has visto visitando las escuelas, visitando las áreas de producción de alimentos? No, él es una especie de viajante permanente tratando de colocar una imagen cuando detrás de la imagen no hay solidez para presentar a un Paraguay de oportunidades, para un Paraguay que pueda realmente dar respuesta a los grandes problemas que tenemos que enfrentar en nuestro país. Entonces realmente es una persona que dice una cosa, cambia al otro día, dice una cosa, cambia al otro día, de modo que se pasa de papelón en papelón. Y bueno, yo, como vos decís, ¿quién le asesora? ¿Quién está detrás de esto? Y desconocemos a ciencia cierta quién es finalmente el que le dice en el oído. Pero Santiago Peña tiene que cambiar su estrategia política, o si no, como vos lo decís, la gente en la calle lo va a hacer porque la gente está cansada, está harta, y sabemos que ellos no van a traer la solución. Hay que construir una alternativa y hay que hacer una alternativa nueva en el Paraguay y construir una nueva mayoría que realmente le quiera a este país y que se pelee por los verdaderos intereses de los miles y miles de paraguayos que hoy están en situaciones, sobre todo económicas y sociales, muy, pero muy precarias, Quique, y que necesitan que las políticas no se enfoquen en resolver sus problemas. Senadora, hay un soldado caído que es el PLRA. ¿Cómo se reactiva? ¿Está en terapia intensiva? ¿Necesita reanimación boca a boca? ¿Necesita un nuevo corazón? ¿Es un Frankenstein? Es una pieza clave usual de cualquier proyecto de oposición que se diseñe. Hoy parece un caso perdido y una prueba muy difícil para cualquier articulación opositora de aquí en adelante. O la cruda realidad es que cualquier proyecto de oposición de aquí en adelante ya buenamente hay que pensarlo sin el PLRA.
Bueno, nosotros estamos trabajando una propuesta desde el tercer espacio, porque más allá que en los espacios electorales, en un momento dado se piense en una articulación con el Partido Liberal por toda la estructura, sobre todo electoral, que tienen en los días de elecciones, nosotros sí creemos que el tercer espacio, un espacio amplio, democrático, un frente democrático, una nueva mayoría, tiene que construir una agenda política de cambio en el Paraguay. Una agenda que tiene que ser amplia y para que permita incluir a muchos sectores, pero también tiene que tener claro que se tiene que preparar para gobernar, no solamente ganar, y sobre todo producir cambios en respuesta a los problemas de la gente. Y el Partido Liberal en este momento está en un debate, en una crisis, pero si el Partido Liberal no revisa los errores históricos que ha tenido al interior, sobre todo esta presencia de sectores internos que históricamente, desde la época del estronismo, terminan traicionando al partido y a las líneas del partido como oposición, y terminan negociando con el gobierno de turno por dádivas, por lo que ustedes quieran. Mientras haya, como dicen en la jerga popular, liberales puitaí, no van a tener credibilidad, y hoy la gente está muy cansada de eso. Es la dificultad que tenemos cuando nos queremos sentar a conversar y ellos te dicen, tenemos que unirnos. Pero yo les pregunto, ¿y por qué no nos unimos en el Parlamento, donde hoy existen varias bancadas del Partido Liberal? ¿Por qué no podemos tener una agenda de oposición clara allí? Y por supuesto que allí comienzan a resbalar las cosas. Pero como en todos estos procesos, Quique, yo confío en que hay sectores del Partido Liberal que están en un proceso de construcción, de reconstrucción, de avanzar, digamos, también a cambio, así como también lo estamos intentando desde el primer sector, digamos, que le llamamos como el tercer espacio, y que venimos trabajando de manera importante para que en corto plazo le presentemos a la ciudadanía una alternativa de unidad de la oposición desde el tercer espacio, lo cual no quiere decir que finalmente en tiempos electorales hagamos o no acuerdos, que va a depender seguramente del desarrollo y del proceso que hagamos todas las fuerzas políticas en el Paraguay. Pero el escenario es difícil porque nuestro adversario es poderoso. Nos enfrentamos a la narcopolítica, nos enfrentamos a gente que tiene sicarios, gente que ha asesinado fiscales, que ha asesinado periodistas, que ha asesinado directores de cárceles, que ha asesinado a mucha gente que tiene el poder político, que tienen un nivel de articulación y de impunidad muy fuerte en los tres poderes del Estado, pero no significa que no son vencibles y que la ciudadanía no va a poder lograr tomar la fuerza y seguir adelante en la construcción de este espacio. Yo creo que lo vamos a hacer. Y lo de ayer no habrá sido importante en términos de, digamos, de una cantidad muy grande, pero sí valorativamente. La gente que estaba allí vino espontáneamente, nadie fue acarreado, nadie fue traído porque es funcionario público, nadie fue obligado a estar allí. Estaban de todos los sectores, de todos los niveles sociales. Eso implica que el proceso de unidad está en marcha y más temprano que tarde se va a consolidar un nuevo espacio de la oposición que va a ser la nueva alternativa, la nueva mayoría y la nueva alternativa en el Paraguay. Senadora Esperanza Martínez, muchísimas gracias. Buenas noches. Al contrario, Quique, gracias por la oportunidad y que tengas un excelente descanso vos y los que están escuchando el programa también. Buenas noches.
La senadora Esperanza Martínez, ella es presidenta del Partido de la Participación Ciudadana y es, dentro del panorama político actual, una de las pocas personas que conservan e incrementan un capital reputacional por prudencia, por criterio, por claridad, por una serie de virtudes de proceso de crecimiento político o de consolidación de un perfil político que la convierten en una figura central, muy por el contrario de lo que se diría, bueno, lo que pasa es que el Frente Guazú tenía 6 senadores y ahora tiene uno solo. Bueno, tiene una presencia muy destacada la senadora Martínez y eso la convierte en una interlocutora casi permanente de cualquier diálogo que apunte a comprender cuáles son los procesos en curso y cuáles son las lecturas de situación que van a desembocar en algún momento en proyectos políticos de oposición para los compromisos electorales que vienen. La renovación de autoridades municipales en el más corto plazo y, por supuesto, las presidenciales del 2028. Hacemos una pausa, amigos y amigas. Señoras y señores, muchas gracias por la compañía, por la sintonía. Será un placer compartir otro momento de realidad, de diálogo, de confrontaciones y de proyección de la realidad nacional, regional y global en un siguiente capítulo de El Tablero en Mega TV. In the morning, a fever all through the night.